Bueno, hacéis saber, Andrés, que hoy estrenan una película en la que salgo yo. Sí. Porque es la película La Generación Paulina de Teruel, con Labordeta, Sanchis. Es una película que iba a hacer Joaquín Carbonell, murió con el virus maldito. Entonces su viuda, Cacú, convenció a Pablo Polo, que es un tipo, Javier Polo, que es un tipo que es muy bueno y que resulta que es alumno de una de las que estaba con nosotros, la que hacía la zapatera Carmen Magallón, que es una tipa muy buena, una científica, divulgadora y tal, y que es la que hacía la zapatera prodigiosa conmigo y con Labordeta y con Carbonell y tal, que era, digamos, la primera actriz de nuestro grupo de teatro con 15 años y que es la que hace de conductora de la película. Y entonces estamos allí, tenemos que ir, lo estrenan hoy a las 7 en el Cine Maravillas de Teruel, que es el que queda. Antiguamente, o sea que cine en Teruel. me voy a Teruel al estreno de nuestra película, Claro la que sí, película de haces nuestra bien. adolescencia, de Qué 14 bien. a 17 años. Muy bien. Muy bien. Y he sacado una foto porque en una entrevista que hace el director Polo para el diario de Teruel hoy, dice es que es como una historia de Dickens. O sea, los niños viniendo de los pueblos más apartados y pobres, de la provincia más lejana y pobre de España, que es Teruel, bajando y a conquistarlo todo y tal. Y he mandado una foto que estoy yo con 6, 7 años, efectivamente en una escuela, y no es de Dickens, es de la parte pobre de Por la Dickens. parte pobre. Hambre no, pero vamos, lo más elemental para sobrevivir. Y bajamos de allí con un gas que, fíjate. Sí, sí. O sea, pero fortalecido. es una experiencia. Es decir, que lo que dice él de una eso que parecemos de Dickens es verdad. Es la primera vez que de los pueblos más pobres, de las zonas más pobres y apartadas de España, podías ir a estudiar a partir de los 10 años con una beca, si te la ganabas y la mantenías con 7 de notable. Todos los que fuimos, todos la mantuvimos. Y encima tuvimos la suerte, los 14 años, de un colegio autogestionario, San Pablo, con Labordeta, Sanchis, Eloy Fernández, mucha gente buenísima, que lo pasamos divinamente. Leímos una barbaridad, hicimos teatros y nos robaron el Premio Nacional de Teatro los canallas de esperpento de Alfonso Guerra, porque el mérito era el nuestro con 15 añitos. Y hay una anécdota buenísima, que es que cuando vamos camino de Orense, que era donde era el certamen nacional de teatro, habíamos ganado la región y algunas otras provincias y tal, entonces dice Labordeta, vamos a ver, estamos en Madrid de paso para Orense, ¿al Prado o a Barajas? A Barajas, decimos todos. A ver aviones, porque no habíamos visto. Claro. Yo había estado en el Prado, además, el verano pasado. Hay imágenes que se veían desde la cristalera. Claro, que es que entonces veías el avión entrar, subir. La tarde, pero claro, no es lo mismo verlo en la película que verlo de verdad. Y queríamos verlo y ahí ya nos fuimos a Orense. Pero más antes se podía bajar a pista. O sea, Totalmente. Tantos años bajaba Son a pista. enternecedoras estas historias que cuentas. Bueno, es que mis hijos no lo pueden creer. Y dicen, ¿cómo era la vida en el 18 y en el 15? Un respeto. Un respeto. Los estrenos tienen Pues buena vamos pinta. rápidamente. Mira, vamos a empezar con una película de acción pura y dura que se llama El Correo. Yo no sé por qué compañeros de la crítica le ponen siempre a parir a Daniel Calpasoro. Yo creo que es un director que desde un principio ha marcado muy bien las líneas del cine que hace, que es cine de acción o thriller o películas que se ven muy bien y que están enfocadas al público, y series de televisión que encima suelen funcionar espléndidamente bien. Es decir, que bueno, de nuevo se mete en una historia basada en hechos reales. Estamos en el 2002, el euro, etcétera, la explosión inmobiliaria y el tráfico y blanqueo de dinero desde la Costa del Sol, y también todo el poder de los chinos, de la mafia china, a la hora de también de blanqueo, que son el máximo a la hora de hacer esto. Bueno, pues nuestro protagonista, que realmente es un buscavidas, se va a encontrar por casualidad que puede ser un correo, un hombre que lleva el dinero que se recauda en todos estos corruptelas, se llevan a Bruselas, y a partir de ahí pues este hombre va a iniciar una carrera de ascenso, porque su dinero, o el dinero
le gusta mucho y ahí se va a meter en follones fuertes. Acción pura y dura, película que se ve muy bien y que no pretende nada más. Luego hay una película que se llama Cualquiera menos tú, que yo la he subtitulado Cualquiera que vaya al cine menos tú. Es decir, no vayas. No vayas. Sobre todo porque estoy harto de que ha ido muy bien, Estados Unidos es el número 1. Estoy harto de comedias románticas que nos las han contado una y otra y otra y otra y es lo mismo. Hablamos de pareja feliz, maravillosa y tal. Se desencantan ya, no se quieren. Van a coincidir en una boda en Australia. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen todos los normales, pasarse por novios otra vez. Y dices, bueno, digo, pero si es que ya al 6º minuto ya sé cómo va a acabar todo esto. Sí. Entonces, no. Vale. Y voy a acabar con una película que me gusta mucho, que se llama Slow. Y sobre todo me gusta porque viene de Lituania, que yo recuerdo, no he visto nunca cine de Lituania, pero de Lituania solo venían Sabonis, Marciabel, la que fue novia de Camilo VI, y Lituania tiene unos Vitalis Hanskautskas, que son jugadores de baloncesto. El Zalgiris de Kaunas es un equipo extraordinario. Bueno, pues hijo. Pero vamos, ahí queda la cosa. Pero yo del cine no. Bueno, el caso es que se llama Slow y es una peli que me gusta porque es un tema que no suele tratar mucho el cine y lo veo con Ayanta y realmente es muy interesante. Hablamos de una profesora un tanto lujuriosa, es decir, le gusta mucho el sexo, se mete en relaciones muy tóxicas, etcétera. Es profesora de ballet y está dando a un grupo de sordomudos clases. Para eso necesita un profesor de signos, un intérprete de signos que le vaya indicando a los alumnos cómo tienen que moverse o las indicaciones de la profesora. Ella, desde un primer momento, va a tener como un acercamiento a este hombre y va a terminar con una atracción muy fuerte. Pero este hombre tiene un problema y es que él no siente ningún deseo sexual. Es verdad que también se enamora de ella, que también le gusta, pero sin ningún deseo sexual. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a entablar este tipo de relación? Bueno, pues me decía Yanta que hay un 1% de la población que tiene llamemos problema. No es un problema, es que no hay que identificarlo como un problema, es decir, es una manera de estar en el mundo. Hay personas que están interesadas por el sexo y otras personas que no tienen ningún interés por el sexo, exacto. Por lo tanto, entonces, es un problema para el otro, si acaso, pero no para ellos. ¿Cómo se va a relacionar todo esto? Bueno, pues es algo que el cine evidentemente no trata y que a mí me parece muy interesante. Además lituano, pues muy bien. Sí. ¿Verdad? Ahora a ver, Encarna, vamos a ver, ¿qué nos propones? ¿Qué exposición te mola? Bueno, pues una exposición en un museo que no solemos ir habitualmente, pero que merece muchísimo la visita. Vamos a ver la exposición Jorge Juan, el legado de un marino científico, que está en el Museo Naval, que depende del Ministerio de Defensa. Es gratuito, solo tienes que hacer una pequeña donación si quieres, y va a estar hasta el 31 de marzo. Y es una exposición muy interesante porque Jorge Juan fue un científico y un marino de grandísima importancia. Nace en el 1713 en Novelda, en Alicante, se forma en Alicante, en Zaragoza. A los 12 años va como doncel del maestre de la Orden de Malta, donde se formaban los grandes marinos contra los berberiscos, y posteriormente pasa por Cádiz. Con prácticamente 16 años ya está en los buques, pero coincide con un gran desarrollo que hacen los Borbones de la Armada Española y con el Marqués de la Ensenada, exactamente, que hacen todas intrigas, y cuando por fin los puñeteros malditos de la pérfida Albión consiguen que Ensenada deje de ser ministro, manda un telegrama, un correo a la corte británica diciendo ha caído Ensenada, ya no se construirán más barcos. Bueno, pues Jorge Juan, que en efecto tuvo una excelente relación con Ensenada, le encargan casi con 20 años ir a medir el meridiano, porque entonces había una polémica sobre si la Tierra estaba achatada por los polos o no. Y entonces se hace pues toda la parte del virreinato de Perú, hacen los mapas topográficos de toda la zona meridional. Pero quizá hay un tercer apartado, que es la construcción naval, cuando se va de espía
a Inglaterra a copiar los adelantos que se podrían traer para modificar algunos de los navíos españoles. Y no solo es que se lo copia, es que se trae a decenas de maestros constructores directamente, los contrata para el Ferrol, para Cádiz y para Cartagena, y empieza a construir los barcos en efecto con Ensenada. Y luego, bueno, pues es un verdadero genio que se convierte, bueno, pues a formar una academia de guardiamarinas que sean técnicamente muy hábiles, que sean científicos, que sepan de astronomía y que, bueno, pues se convierte él en un asesor realmente de la corona, aparte de que escribe manuales de construcción, toda la formación de los guardiamarinas, etcétera. Y finalmente muere en 1773, por eso se ha celebrado este año pasado el 250 aniversario de su muerte. Y realmente es de muchísimo interés y que está en la misma planta donde está el Museo Naval, que es interesantísimo conocerlo, y que además tiene mucha gente. Siempre ves ahí con guías de allí, con algunos marinos que van con las familias. Muy agradable, la verdad, y muy interesante Jorge Juan, desde luego. Vale. Bueno, uno de esos genios olvidados, pero un genio universal. O sea, porque es que era la época, había 3 potencias en España, no en el mundo: Inglaterra, España y Francia. El problema es que Jorge Juan no solo es una buena calle de varias ciudades. Y con muy buenos restaurantes de famosos. Muy larga. Sí. Hay de todo en Jorge Juan. Sí. A ver, bueno, teatro. Pues teatro se ha estrenado el 9 de enero, Las locuras por el veraneo, está en las naves del Español, es decir, en el Matadero de Madrid. Y bueno, pues este es un texto de Carlo Goldoni, que fue en su día, pues no solo un dramaturgo de lo más prolífico, sino que revolucionó la historia del teatro en general y concretamente en Italia, porque en esa época, estamos hablando de finales de 1700 o por ahí, pues se hacía solo lo que se llamaba comedia dell'arte, es decir, que no había un texto fijo, sino que había una serie de personajes que son muy conocidos, como el Arlequín, Colombina, Pantalone, esos personajes cómicos que vienen, por supuesto, pues del teatro griego y demás, que salían a escena y su soggetto, es decir, tenían una trama, un argumento que tenían que desarrollar pues a su bola, que se dice, como, bueno, pues inventándose la cosa. Poco a poco, evidentemente, eso, por un lado, dependía mucho pues de la brillantez del actor, porque además muchas veces era en verso y demás, del público también. Y de cómo participaba el público y tal, pero poco a poco eso se fue fijando. Porque claro, empezaron a ver que había cosas que funcionaban, se fue fijando, se fue quitando este teatro a soggetto, y apareció Goldoni, que dijo, vale, muy bien, pero aquí hay que escribir un texto. Claro. Aquí hay que escribir un texto, vamos a ser serios. Falta un guión. Y entonces, pues escribió muchísimas comedias, fue un autor muy prolífico, que por un lado mantuvo pues ese espíritu de comedia, esos personajes. Además escribía en una mezcla entre dialecto italiano, muy graciosa, que hacía que la cosa, cómico, claro, que tuviera todavía más comicidad. Y bueno, pues tenemos muchísimas comedias de él. En Italia se sigue representando, es uno de los grandes, es como si hablaras de Molière. Molière y Goldoni en Italia. En España, yo cada vez que lo veo representado, por un lado, pues me falta el elemento del idioma, porque es un idioma pícaro, es un idioma que juega con el dialecto y tal y cual, por lo tanto es muy difícil de traducir, pero es verdad que muchas veces se han hecho versiones donde se jugaba un poco con eso, con el español, que tiene... Bueno, y el personaje del rústico, claro, que es del teatro clásico español, claro, pero claro, es que el español está fijado desde muy pronto. Pero bueno, que puedes hacer trabajos para acercarte a esto y tal. En este caso lo dirige Eduardo Vasco, que además es el nuevo director del Teatro Español. Este es un proyecto que ya estaba pensado de antes y bueno, lo traslada a los años 30,
cosa que, claro, Goldoni, pues estás hablando de 1800, los actores hablan, no hay un trabajo, pues eso, dialectal sobre esta picaresca del lenguaje, son unos personajes muy ilustres, porque además Goldoni trabaja mucho en los dos planos, ¿no? Por un lado los ricos, riquísimos, y por otro el pues pícaro, el pobre, el arlequín, ¿no? Claro, el criado y la criada, que al final son los más listos y los que se llevan el gato al agua, y los graciosos. Bueno, pues aquí es la historia de una serie de personajes riquísimos y bobísimos, porque claro que se tienen que ir de vacaciones, ¿no? Entonces esto pertenece a lo que se llama la trilogía del veraneo, que son en origen 3 textos, donde, bueno, pues hay estos personajes que el único objetivo en la vida es irse de vacaciones y que me pongo. Y que me pongo y a dónde voy y qué voy a decir y a ver si, por ejemplo, el personaje femenino se tiene que hacer un vestido que en ese momento pues está muy de moda, que se llama mariage, pero el sastre pues no se lo está haciendo a tiempo y no llegan. ¿Y cómo va a ir ella a este lugar de veraneo sin su mariage? Bueno, pues toda una serie de intrigas entre, ya digo, los criados y los señores, que nos van a hacer reír y nos van a hacer pasar un buen rato con un grupo de actores que indudablemente pues son espléndidos. A mí me falta, como digo, esa chispita, claro, pero no pasa nada. Ahí está Las locuras por el veraneo en las naves del Español. Muy bien. Pues son las 12 en punto. Yo me voy a mi película esta Muy bien, tarde, ya nos contarás. Llegar a las 7 del Teatro Maravillas, Teatro de la Salle. ¿Sabes cuánto costaba la entrada? 2,25. 2,25. ¿Céntimos o no, 2 pesetas con 25. Hijo, tampoco nos lleves a primeros del siglo. Perdona, con una gaseosa gabarra y el regaliz ese hueco para chupar y tal. Oye, pues con 3 pesetas echabas 2 películas y un descanso. Anda, claro. Igualito que ahora. Sesión continua. Como ahora 3 pesetas no te las admite un mendigo. Bueno, ni 3 euros en este paso. Ya. Bueno, un mendigo no te admite 10 céntimos de euro. Ahora lo que no te admiten es ropa. Ya es solo dinero. Hemos llegado a eso. Bueno, buen viaje, en fin, pásalo pues bien. Ahí estaremos en el Cine Maravillas de Teruel, donde hoy hay un estreno mundial. ¿Quién lo iba a decir? Hasta el lunes, pásenlo bien.